Ahí, Luis Felipe, presente. Pacha, presente. Andrea, Presente. María Elena, Presente. Lisette, Presente. Cintia. Presente. Aquí lo conectaremos. ¿Qué es eso? Interpretación. Igual. Y esas cositas. ¿Qué será? Bien, empezaremos. Creo que hablar del recién nacido, manejo del recién nacido, primero nos obliga a conocer el ambiente físico donde nosotros vamos a realizar el manejo nacido. Y si bien esto que ustedes ven acá es una fotografía del internet, es una sala de partos, esta no dista casi en nada de lo que tenemos en las salas de parto de los hospitales y de las clínicas en nuestro medio. Por lo tanto, nosotros vamos a contar siempre con una mesa para la mujer embarazada, las lámparas de techo, asepsia y antisepsia, analgesia de parto, tomas centrales de oxígeno, aspiración y vacío para la mujer embarazada, y esta sería el área de manejo del recién nacido con una cuna radiante, como verán acá, y las tomas centrales de oxígeno y aspiración que son propias e independientes para el recién nacido. No podrían compartirse con el de la madre como en alguna oportunidad se quiso hacer, ¿no? De manera no planificada, ¿no? Entonces creo que eso es muy común a todo lo que ustedes conocen y a lo que van a conocer. Un modelo diferente, más adelante, esta cuna radiante la vamos a detallar porque es una marca que ha tenido gran aceptación en nuestro medio y hay en casi todas las clínicas, en los hospitales e incluso en los primeros niveles. Pero en este caso quería mostrar que tiene las mismas características. Es una radiante donde tenemos la fuente de calor, la fuente de luz, el área de manejo y el panel de control de la cuna radiante. Sin embargo, lo que difiere del resto de las cunas que no tenemos todavía en nuestro medio, si ustedes se fijan, tienen unas cámaras de filmación que abarca todo el campo donde se maneja el recién nacido. Ustedes saben que cualquier procedimiento que se realice en medicina tiene un protocolo de manejo, ¿no es cierto? Una guía, un protocolo establecido por la institución, por el departamento, por el Ministerio de Salud y eso, o las guías mundiales de manejo. Y el tener la cámara para la filmación de los procedimientos sirve para dos cosas más, pero las más importantes son en el aspecto didáctico académico, es que como vamos a ver más adelante, para manejar ahora al recién nacido hay pocas personas que se dedican a eso,
ya bueno que estemos involucrados 4, 5, 6, 7 personas manejando al recién nacido. Ahora es una, dos los responsables y tal vez una tercera persona que pueda circular. Y como hay procedimientos que son muy comunes a los recién nacidos, esta cámara muestra el procedimiento que se está realizando y lo lleva a un monitor en una sala contigua, y ahí estamos los de quinto, los de internado, el R1, el R2, y aquí está tal vez el R3 y el jefe de neonatología, por decirlo. Pero al mismo tiempo estamos aprendiendo de cómo se ve en vivo, por así decirles, el manejo del paciente. Por un lado. Por otro lado, es que a pesar de que yo esté acá como neonatólogo con el R3 y con la circulante y realice todos los procedimientos en el recién nacido, crítico, prematuro, con patología de base o lo que fuere, y pese al manejo mi paciente se muere o se complica, yo tendría la posibilidad de demostrarle que he actuado bajo esa norma de protocolo establecido. Y ustedes saben de que ahora la negligencia, impericia, la mala praxis y todos esos términos que los van a aprender en medicina legal están a la orden del día, y el médico puede estar sometido a una serie de acciones judiciales. Entonces, para demostrar estaría esta cámara. Como les digo, no hay en nuestro medio, pero algún día llegará. ¿Conocen? El seguro universitario, uno de los quirómanos del seguro universitario. Esta es una radiante marca Atom, brasilera. Como ustedes ven, tiene una fuente de calor, una fuente de luz, el panel de control, la mesa de manejo del recién nacido y las tomas centrales de oxígeno. Oxígeno que aquí vemos es universalmente de color verde, blanco la aspiración y amarillo el vacío. Como verán, esta es una clínica privada de nuestro medio, el oxígeno verde y el vacío, la aspiración, de color blanco. Foto del internet donde muestra una parafernalia más interesante y más específica para el manejo del paciente crítico, una unidad de cuidados intensivos donde, como ustedes verán, tenemos monitores de electrocardiografía, tenemos monitores de presión venosa central, tal vez hay capnografía, un modelo diferente de cuna radiante, bombas de infusión, bombas de jeringa, 1, 2, 3, 4 o 5 incubadoras, o sea, como que ya pues, muchos otros equipamientos y materiales para manejar al paciente de una manera más específica, más detallada. O sea, habrá que darle, por decirles, a 5 microgotas por minuto de adrenalina en infusión continua. Es como que el manejo tiene que ser muy específico, ¿no es cierto? Un segundo nivel en nuestro medio, cunas normales, cunas radiantes en terapia intermedia para los pacientes que ya están cumpliendo su manejo. Aquí fototerapia, tal vez, ¿no es cierto? Aquí está. Primer nivel en nuestro medio, una camilla para la mujer embarazada. Aquí está la cuna radiante para el manejo del recién nacido. Y probablemente esto es lo último que están ofreciendo en el mercado. Miren, ya digitalizado, donde puedes mover la camilla de una manera en la que sea más cómoda para la mujer embarazada. Salen ustedes, han asistido a los partos, es un momento crítico para ellas, con mucho dolor, mucha desesperación y todo. Algún día, bueno, no algún día, sino en el cambio de gestiones y de reoptimizar nuestros recursos, probablemente tengamos este tipo de Purple Butterfly se llamaba una carta al editor en una de las revistas indexadas, donde una señora envió una nota al director del hospital, y ella había colocado una mariposa dorada en la cuna de su recién nacida. Esto para representar el hecho de que, como ustedes verán y como ustedes también saben, hay
las salas en los países en vías de desarrollo, las salas son comunes, ¿no? Tenemos una fila de recién nacidos acá, otra fila de recién nacidos acá, al lado está la madre o no sé, ¿no? Y en este caso estaba la madre al lado de su niña, y como verán el resto de los padres felices y contentos y se saludaban o se felicitaban unos con otros. Pero la madre en cuestión no estaba tan feliz porque no era una, eran dos, un varoncito y una mujercita. El varoncito falleció y la mujercita quedó. Entonces los sentimientos que tenía la madre eran encontrados de felicidad y tristeza. Tristeza profunda porque perder a uno de los gemelares, imagínense. Entonces ella dijo que colocó esto para que significara de que uno de los productos ha fallecido. Era un artículo más empático, un artículo más social que de otra cosa, pero tiene sentido. Muy bien, creo que hasta ahí esa parte de la introducción no está nada despreciable, pero aquí creo que como sacamos el screenshot en los teléfonos, es lo que ahora tenemos que hacer con esta imagen. Un screenshot mental. Esto se tienen que acordar para el manejo del paciente. Como ustedes verán, es una pirámide invertida donde la parte superior es la más ancha y la inferior termina en la punta y tiene tres momentos especiales: necesario para todos los recién nacidos, necesario con menos frecuencia y rara vez necesario. Mucha de la literatura indica que esta parte es aproximadamente entre el 1 y el 5% de los pacientes, o sea que el 95% de los pacientes va a estar en este rango de manejo. Y como ustedes verán, aquí dice necesario para todos recién nacido y empieza con la evaluación del riesgo de requerir reanimación. ¿Qué quiere decir? Evaluar el riesgo de requerir reanimación es como la primera impresión que yo tengo cuando nace el recién nacido. Nace el recién nacido, me lo entregan y ahí yo voy a tener una primera impresión, un golpe de vista que me va a decir este paciente o necesita algo o no necesita nada. Les pongo dos escenarios. Uno de ellos es un recién nacido de 3.500 gramos de peso, rosado, buena frecuencia cardíaca, llanto intenso, con buen tono muscular, apenas sale y me lo entregan así. ¿Creen que ese recién nacido necesita reanimación básica y o avanzada? Esa primera impresión que tengo dice que no, ¿es cierto? Porque lo veo tan bien que tal vez el manejo rutinario, entre comillas, sea suficiente. Pero el otro escenario es de un recién nacido de 950 gramos, cianótico, flácido, con pobre esfuerzo respiratorio. Es más, ni respira en el momento en el que lo recibimos, bradicárdico con 70 por minuto. ¿Creen que va a recibir reanimación básica y o avanzada? Probablemente sí, porque esa es la impresión que me da. Es un paciente deprimido y acá tengo un paciente vigoroso. Pero independientemente de cuál de los escenarios yo me encuentre, lo que yo tengo que hacer con estos dos pacientes es secar, calentar, estimular y posicionar. 4 procedimientos de manera simultánea: secar, calentar, estimular y posicionar. Si estoy con este paciente deprimido y que por lo que he visto no está respirando, no se les ocurra decir, bueno, tuvo endotraqueal y ahora intubamos al paciente. No, ¿qué es lo que debemos hacer? Secar, calentar, estimular y posicionar. Y en este otro paciente que está con llanto vigoroso, que todavía está mojado con el líquido y todo, lo que nosotros debemos hacer es secar, calentar, estimular y posicionar. Bueno, eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Con menos frecuencia existe la posibilidad de administrar oxígeno complementario según se necesite. ¿Qué quiere decir? Que existen algunos pacientes en los cuales el periodo de adaptación hacia el medio externo no es tan completo. ¿Ya? Siempre tienen o dificultad para respirar o dificultad para adaptarse al proceso de inicio de la respiración, porque nacen sin llorar, por decirlo. Y ya en el momento del secado, calentado, estimulado y posicionado, nosotros vamos a estimular a ese paciente para que tenga llanto, para que tenga respiración espontánea. En ocasiones puede ser de que nuestro paciente
esa coloración rosada que normalmente debería tener, no lo tiene. Y va a necesitar oxígeno adicional. Como verán aquí dice oxígeno complementario. Y yo tengo mi fuente de oxígeno y podré administrarle oxígeno con un dispositivo en una maquinita, utilizando solamente oxígeno en el microambiente del recién nacido, tal cual estoy haciendo de esta manera. Bueno, pero cuando yo utilice esta técnica de administración de oxígeno, o le ponga puntas nasales, o le ponga una mascarilla, yo tengo que estar consciente de que mi paciente necesita 3 requisitos. Primero, que la respiración del paciente sea espontánea. Segundo, que la respiración sea rítmica. Y tercero, que la respiración sea regular. Espontánea, rítmica y regular. Esos 3 requisitos me autorizan a mí para administrar oxígeno complementario según se necesite, como dice acá. Si mi paciente no tiene respiración espontánea, el administrarle puntas nasales no me va a solucionar el problema. Si yo le coloco la manguerita cerca para que respire el oxígeno adicional que le estoy dando, no me va a solucionar el problema. Por lo tanto, si ese paciente tiene una dificultad severa para respirar, o peor aún, no está respirando, tengo que pasar a asistencia con ventilación a presión positiva utilizando bolsa y mascarilla. Esta es la bolsa y la mascarilla. Juntos los dos hacen el ambú, el famoso ambú que ustedes han debido conocer. ¿Por qué se llama ambú? Es más, te toca ambucear, te dicen, ¿no es cierto? Y ambucear, cuando termina en A, es un verbo. Yo ambuceo, tú ambuceas, él ambucea, ¿no es cierto? Pero vayan al diccionario y no hay ese verbo, ¿no es cierto? Antes venían las primeras bolsas con un letrero aquí que decía Ambú, que era la marca de la bolsa y mascarilla. Por eso es que todo el mundo conoce con el nombre de Ambú. Pásame el Ambú, todo el mundo conoce el nombre de Ambú, ¿no es cierto? Pásame la bolsa y mascarilla. A veces yo entré a trabajar al seguro universitario en 2006 y el nivel de alerta de los padres en el seguro universitario era siempre más elevado. Muy raras veces los niños llegaban críticos, muy raras veces, pero alguna vez sí. Y una vez llega un paciente con deshidratación severa, deshidratación grave sin choque, deshidratación severa sin choque, pero había que colocarle suero. Y le digo, prepare solución salina normal. Y la enfermera me dice, no tenemos. ¿Cómo no? Pues es esa. Ah, fisiológico, me dice. Entonces, todo el mundo conoce a la solución fisiológica en el resto del mundo como solución salina normal. ¿Ya? Solo en Argentina y en Bolivia conocemos como solución fisiológica. No es tan fisiológica, entre paréntesis les digo, porque tiene 154 de sodio y tiene 154 de cloro. Ustedes saben, es solución fisiológica al 0.9%, ¿no es cierto? Y tiene 154 de sodio y 154 de cloro. En total, 308 miliosmoles. ¿Cuánto es la osmolaridad del plasma? Entre 275 y 280, y claramente 308 no es fisiológico, por eso es que no se llama solución fisiológica en otros lugares del mundo. Los gringos conocen como NS, normal saline, pero igual nos tendremos a nuestra clase, porque después vamos a estar. ¿Uno más? Ahí está. Ya. Entonces, tengo que utilizar bolsa y mascarilla. ¿Por qué? Porque mi paciente no está respirando bien o finalmente no está respirando nada. ¿Ya? Utilizo ventilación a presión positiva. Pero cuando yo decida utilizar bolsa y mascarilla, tengo que estar consciente de que me encuentro en el límite. Este es el límite entre el manejo básico de mi paciente versus el manejo avanzado. Bueno, manejo básico
y manejo avanzado. Enfermera, pásenme el AMBU, les pasan el AMBU, tienen que estar conscientes de que está. Si mejora, perfecto, se va a adaptar al medio externo y lo que hay que hacer es controlar y nada más. No mejora y utilizo bolsa y mascarilla. Como no mejora utilizando bolsa y mascarilla, tengo que pasar al siguiente nivel. Pacha, ¿cuál es el siguiente nivel? María Elena. ¿Intubar? Intubación endotraqueal, María Elena, muy bien. No sé intubar, María Elena, ¿qué hago? Yo estoy manejando al paciente, he pedido bolsa y mascarilla, utilizo la bolsa y mascarilla, realizo el procedimiento, mi paciente bien, rosadito, dejo de utilizar y otra vuelta se deprime, deja de respirar, se pone morado, bradicardiza, entonces tengo que volver a utilizar bolsa y mascarilla. Dejo de utilizar bolsa y mascarilla, otra vuelta se deprime. Y no puedo estar entre que le doy y no le doy, le doy y no le doy. Mi paciente sube, baja. Tengo que encontrar una solución definitiva. Como María Elena dice, la definitiva es intubación endotraqueal, porque ahí yo voy a controlar la respiración a través de la bolsa y el tubo endotraqueal. Pero no sé intubar, María Elena, ¿qué hago? Las compresiones. No podría pasarme a las compresiones porque la línea de manejo del paciente dice asistencia con ventilación a presión positiva. ¿Funciona? No funciona. ¿Funciona? No funciona. No funciona. Tengo que pasar a intubación. Y no podría saltarme intubación y hacer masaje cardíaco porque no estoy controlando la respiración. Entonces, no puedo irme directo al masaje cardíaco. Tengo que solucionar primero la respiración. Y la solución definitiva, les digo, es intubación. Pero no sé intubar, Pacha, ¿qué harías? Mantendría hasta que pueda encontrar ayuda Pero es que nadie va a venir en tu ayuda porque telepáticamente Pacha necesita ayuda, ¿no? No. Hay que activar el sistema de emergencias o pedir ayuda. Si yo no sé intubar y el procedimiento que le corresponde a mi paciente es intubación, pido ayuda a alguien que sí sepa intubar. ¿Ya? Eso no es un crimen, no les van a castigar porque no sepan el procedimiento, están en un proceso de formación. Al paciente lo están manteniendo con buena respiración y con buena frecuencia, utilizando un procedimiento relativamente invasivo o no invasivo, como es la ventilación con bolsa y mascarilla. Pero esto no es suficiente, tiene que pasar a un procedimiento invasivo que probablemente no lo sepan en ese momento. Ya después con el tiempo lo van a ir realizando, perfeccionando y después va a ser una rutina. Entonces ahí sí, después de colocar el tubo endotraqueal, realizo las compresiones torácicas. Porque habitualmente si mi paciente ha estado con bajos niveles de oxígeno, eso ha tenido una repercusión en la oxigenación, que le ha llegado muy poco oxígeno, no solo en general al organismo, sino de manera primordial al miocardio. Y el miocardio ha empezado a radicalizarse e incluso a hacer un paro cardíaco. En ese caso voy a realizar compresiones torácicas. Y finalmente, como les decía, todo esto representa el 1, 2, 3 o 4% de los pacientes. No es muy frecuente, afortunadamente, pero en ocasiones nos encontramos en ese escenario y necesitamos conocer qué hacer. Al final, debemos administrar medicamentos, esto como parte de la reanimación avanzada del paciente. Y administrar medicamentos ya se hace más complejo porque son medicamentos con márgenes muy cortitos de seguridad para otorgar una concentración adecuada, que eso lo vamos a ir conversando a lo largo de esta semana. Si yo utilizo una vena periférica, perfecto, no hay problema. Si le hago una cateterización umbilical, coloco un catéter, va muy bien. Si hago un catéter subclave para una línea central, también. Cualquiera de los accesos venosos está bien. Sin embargo, existe la posibilidad de administrar medicamentos para reanimación a través del tubo endotraqueal. ¿Cuáles son? Cintia, ¿dónde estás, Cintia? Aquí estás.
Muy bien, la adrenalina. Me voy a recordar conociendo desde las caras. ¿Cuál es más? A ver, adrenalina. Atropina, muy bien. Acuérdense de este mnemotécnico, lean, lidocaína, epinefrina o adrenalina, atropina y naloxona. Son los 4 medicamentos que están autorizados en reanimación neonatal que se pueden utilizar a través del virus. Lean, esto es fácil de acordarse, nunca más se van a olvidar. Perfecto. Abigail, ya que estamos contigo, a ver, ¿qué de bueno y qué de malo encuentras en esa imagen? De la imagen, ¿qué está bien? Así a primera vista, esto va bien. Muy bien, buena observación, es una paz. ¿Mujer o varón? La cinta que le están poniendo, ¿no? Estigmatizados desde el nacimiento, celeste para los varones, rosado para las mujeres. Ya. Rosada, buena observación, Abigail. ¿Qué más? Rafael. Ya, el tono muscular, si ustedes se fijan, no está flácido. El paciente flácido con las extremidades en toda la niña, ¿no es cierto? O sea que el tono muscular está bueno. ¿Qué más? Llanto o fases de llanto, que si ustedes se fijan, si llora, respira. Si respira, mete aire. Si mete aire, entra oxígeno, hay un intercambio gaseoso, llega sangre oxigenada al miocardio, al músculo estriado, buen tono muscular, a la piel se pone rosado, al cerebro se pone alerta, y así entra en un ciclo de retroalimentación positiva donde el paciente mejora y mejora y mejora. Muy bien, entonces rosada, con buen tono muscular, con fases de llanto. ¿De término o prematuro, Rafael? ¿Por qué? Ya el tamaño, pero hay recién nacidos prematuros que son más grandes, los grandes para la edad gestacional. Más que eso, el unto sebáceo, muy bien, el unto sebáceo nos indica que puede ser de término. Más que eso, el cabello, perfecto, y el nódulo mamario, ¿no es cierto? Son aspectos objetivos que cuando yo veo, ¿ven que tiene nódulo hiperpigmentado? Sí, ¿no es cierto? Es objetivo y es visto por todos los... No creo que ninguno de ustedes... No, yo no lo veo, parece que es rosado. No, ahí sí se ve claramente de que... Y ese es un dato objetivo porque lo estamos viendo todos y eso nos indica de que es de perro. ¿Qué está de mal, Rafael? Muy bien. La pandemia nos ha ayudado a conocer las medidas de bioseguridad, ¿no es cierto? O sea, como que debemos utilizar el equipo de protección personal, EPP, ¿recuerdan? Hazmat, así se llamaba, pero sí, Hazmat, donde nos teníamos que cambiar, colocar toda una serie de cosas. Ustedes saben. Los fómites, relojes, manillas, pulseras, anillos, son elementos que pueden contaminar de manera bidireccional los gérmenes, ¿no es cierto? Y las infecciones intrahospitalarias son relativamente de mucho cuidado. Imagínense que haya atendido previo a esta niña, que se la ve por lo demás sana, el médico haya atendido a un paciente con una neumonía por Klebsiella pneumoniae o una sepsis por Klebsiella pneumoniae. Imagínense, ¿no es cierto? Contamina a una paciente y esta transmisión de las infecciones intrahospitalarias es crítica. La palabra clave de esta diapositiva es básico. Cuando yo voy a asistir al nacimiento de un recién nacido, sea el jefe, o sea el interno, o sea el quinto año, tengo que verificar que el equipo que yo cuente esté completo, porque muchas veces vamos a necesitar de utilizar todo lo que está escrito en esta diapositiva. La mesa de reanimación, como habrán visto, si esta fuera mi cuna radiante con la fuente de calor y luz, aquí estaría mi mesa para el manejo del recién nacido, o sea que la mesa de reanimación y la fuente de calor pueden estar juntas las dos. En ocasiones solo tenemos
una charilla así, o una mesa donde tienen una colchoneta y encima de la colchoneta hay toallas y ahí tenemos que manejar el recién nacido. Eso lo hacemos en la provincia, en los primeros niveles, seguro que sí. El estetoscopio necesario para ruidos cardíacos y pulmonares, una fuente de oxígeno con un flujómetro. Esta es nuestra fuente de oxígeno, este es el flujómetro, conocen ustedes. Un equipo para la administración de oxígeno, fuente de oxígeno, flujómetro y el equipo para administrar. $80, $50, 10 pesos. Y esto es lo más importante. Y a propósito, hemos llenado recién el oxígeno, ¿sí lo han visto? Recién, después de tanto batallar, a pesar de la muñeca que tengo, igual, no, señor, hagan más sus trámites, que tienen que hacer todos los trámites. No hay muñeca. Equipo de administración de oxígeno, bolsa y mascarilla, es necesario contar con una bolsa y mascarilla. Estas bolsas son para neonatos, estas mascarillas son para neonatos, hay unas redondas, hay unas anatómicas que ustedes van a ver, que las van a utilizar el día de mañana. Equipo de succión estéril es necesario. Este es un equipo de succión, es una sonda de aspiración que nosotros conectamos al vacío y luego realizamos la aspiración de la orofaringe, la hipofaringe y vemos si es necesario introducir incluso hasta el estómago, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver. Hay controversias sobre el uso de la sonda, es bueno, es malo. Hay algunos obstetras acá en la maternidad que los ven al interno o al residente utilizar esto y los botan porque dicen que eso está prohibido. Ya vamos a ver de qué se trata la controversia. Más perita de caucho, conocen todos, hay de diferentes tamaños y colores. Laringoscopio también, el laringoscopio con pilas funcionando, eso es importante. Se han terminado las pilas, el poquito se ha quemado y luego cuando necesitamos estamos en serios problemas. Tenemos nosotros con hojas curvas, hojas rectas, de buenas marcas, no sé. Ya ustedes van a utilizarlo el día de mañana. Tubos endotraqueales, igual de diferentes diámetros, equipo para la cateterización de vasos umbilicales. A veces es necesario un glucómetro para medir la glicemia capilar del recién nacido. Los prematuros hacen rápidamente hipoglicemia. Los hijos de madres diabéticas hacen rápidamente hipoglicemia. Entonces hay que considerar esos aspectos. ¿Qué llama la atención de esto, Abigail? ¿Ya? Muy bien, no está usando guantes. Tampoco no tiene gorro, no tiene barbijo, no le han puesto piernera a la mamá. ¿Quién es entonces? El papá. El papá, ¿no es cierto? Por dos razones. Una de ellas es que no existe neonatólogo con tan mal gusto que pueda combinar tumbo con plomo. Eso no es posible. Y esta mañana estaba yo en la presentación del seminario de lactancia. Sí, nos tienen he ido, pero han hablado de la relación emocional que tiene el amamantamiento, ¿no es cierto? La conexión de la madre, el contacto piel a piel, todo eso está ya estudiado, es una realidad. Lo que no tomamos en cuenta es obviar o no involucrar al padre. A ver, porque el padre parece ser la quinta rueda de no, el que trabaja. Y no es tan así, porque el hecho de involucrar al padre en el momento del nacimiento con solo esa acción de que corte el cordón, esa relación madre-padre-hijo se incrementa exponencialmente, dice gestal. Obviamente, creo que no me acuerdo, tenía una diapositiva donde está ahí el papá en el piso, ¿no es cierto?, botado, desmayado y la enfermera atendiéndole. Que sucede en casos, sí, nos va a suceder seguro, les va a suceder también, porque hay gente que a veces lee y se desmaya, ¿no es cierto?, y no sabe si atender al niño o atender al papá. Fases de llanto, más cabello que el papá, creo. Nódulo mamario hiperpigmentado, entonces tenemos un recién nacido, por lo demás sano y aparentemente de término. Jessica, ¿qué llama la atención de esta imagen? Tal vez el desorden. Ya, muy
Mantener el orden siempre es primordial, ¿no es cierto? Muy bien, ya. ¿Qué más? ¿El cordón? Más que el color, la longitud del cordón umbilical. El protocolo de manejo del cordón umbilical dice claramente 2 traveses de dedo o 2 centímetros por encima de la piel se coloca el clamp umbilical y por encima se secciona el clamp, se corta el cordón umbilical. Pero, ¿qué desventajas trae? En el día 10, 12 o 14 de vida, igual se va a momificar y se va a caer. El detalle que ese lapso de tiempo es que tiene que manipular la madre en el momento del baño, en el momento de la lactancia, en el momento del vestir a la niña, imagínense. Y con las taras mentales que tenemos, disculpen que les diga así, pero eso es verdad, ¿no es cierto? Nuestro país es tan pluricultural que les dicen, ¿no es cierto? No le jales del cordón porque deja de tomar leche. No le jales del cordón porque va a llorar. No va a dormir, no te va a dejar dormir. Y casualmente sucede de que el niño tiene esas características. No duerme, llora, no toma leche y todo. Seguro que le jalaste del cordón. Y ahí está la mamá, la suegra, la madrina, todos recriminándole a la pobre mamá que tiene 18, 19 años y está todo acorralada, ¿no es cierto? Entonces, es mejor nomás cumplir lo que dice el protocolo. ¿Qué más llama la atención, Jessica? Las dos. Si ustedes se fijan, muy buena observación. Si ustedes se fijan, en líneas generales es un bebé rosado, pero las extremidades, en este caso las manos, la parte distal de las extremidades superiores sí está cianótica. Eso se denomina acrocianosis en neonatología y es considerado como normal dentro de los primeros 60 segundos. La mayoría de los niños puede tener acrocianosis y no ser algo patológico, como lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué más llama la atención? Como tú decías, no está bien ordenado el estetoscopio por acá, la sonda de aspiración por acá, esto parece ser una bolsa de transfusión de sangre, aquí tenemos el laringoscopio, una perita de caucho, ¿no es cierto? La han identificado en la muñeca izquierda y en el tobillo derecho. En lugares donde nacen muchos niños hay que tomar las medidas necesarias, ¿no es cierto? Imagínense terminar su guardia, entran a la sala de neonatología y hay 4 de los identificadores en el suelo. ¿Qué hacen? ¿Cuál es cuál? A la chunte, de ti, María de Dopingüe, esto para vos, y ahí estamos en problemas, ¿no es cierto? Entonces, eso sirve. Sí, y hay ocasiones en las que en una guardia 55 nacen, imagínense, en una guardia 55. En la maternidad, cuando hagan sus guardias, en mi época, yo me acuerdo, 34 haciendo el récord en una guardia, 34. Yo les hablo de 1997. Igual, casi la última vez, el 98 más en mi año de provincia que atendí en partos. Y en 2008 creo, cuando llegó tarde el ginecólogo, tenía que atender el parto. Pero, ¿por qué es así? La planta. ¿Se dice planta del pie? ¿Se dice palma de la mano? Se dice palma o planta. Porque si no estamos hablando de entrar adentro, salir afuera, subir arriba, bajar abajo, es regular. Porque la planta está, le han colocado en la tinta, ¿no es cierto?, para la plantigrafía y que coloquen el certificado de nacimiento, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces creo que este niño ya está completamente manejado, le han puesto el gorrito en la cabeza, saben que ustedes proporcionalmente la pérdida de calor es más por la cabeza en los decir. ¿Por qué métodos perdemos calor, Luis Felipe? Por contacto, por
ambiente por la respiración. ¿Al ambiente qué se llama? ¿Al contacto qué se llama? Por contacto. No. Convección, conducción, radiación y evaporación. ¿No es cierto? Es fisiología. Se van a morir conmigo si empezamos a hablar de fisiología. Voy a preguntar quién ha sido su profesor de prácticas y le podemos llamar. No, Una radiante incubadora. Ya la incubadora, ustedes la conocen, tiene doble pared de plexiglas, 6 ventanillas a través de las cuales introducimos las manos, los sueros, los cables, el tubo corrugado, lo que ustedes quieran. Limita porque no podemos movernos tan fácilmente, porque a través de las ventanillas es más difícil manipular a los recién nacidos en el interior. La ventaja es que la concentración de oxígeno, el flujo de oxígeno, la cantidad de calor es diferente en el interior que afuera, mientras que acá sí tiene una temperatura igual de diferente, porque yo podría colocar la mano así y me va a calentar, pero saco la mano y estoy aquí, está y me calienta, pero estoy aquí y ya me calienta. Entonces el aumento de la temperatura va en este sentido y nada más. Entonces ayuda de esa manera. Obviamente tenemos nuestra fuente de luz que nos va a alumbrar todo esto para colocar el reloj, la jeringa, el estetoscopio, para colgar el suero. Estas paredes las subimos un poquito y las bajamos completamente. Podemos acceder 360 grados alrededor del niño. El panel de control con la temperatura. De acá sale un cablecito de lado que viene y termina en un bulbo que se pega en la piel del recién nacido y capta la temperatura. Esa la retorna aquí. Si aquí dice 37.9, que es mucho para el recién nacido, se apaga. Si acá dice 35.1, que es poquito para el recién nacido, acá se prende. Entonces va jugando con la temperatura, con la intención de mantener una temperatura corporal en la piel lo más cercano a la normal. Después de esto viene acá un temporizador. Ese temporizador empieza a contar, colocamos al recién nacido y empieza a contar 1, 2, 3, 5, 10, 20, 60. Llega a los 60 segundos y suena una alarma. ¿Qué se hace en el bebé a los 60 segundos? El alarma. 60 segundos o un minuto es el alarma. El alarma al minuto y esa misma alarma suena a los 5 minutos. Entonces es un recordatorio donde nos ayuda para nosotros realizar el alarma al minuto y a los 5 minutos. Muchas veces cuando nos cambian el término de lo mismo que significa en este caso 60 segundos es igual a un minuto, ¿no es cierto? Cuando nos preguntan qué se hace a los 60 segundos, muchos dudamos de qué debemos hacer. Pero si nos preguntan qué se hace al minuto, todo el mundo responde que se larga, porque nos hemos aprendido de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está acostumbrado a unas trampas. Los mnemotécnicos. El día lunes 13 me casé regiamente. No están preparados para esta conversación. El día, diafragmática, lunes, lumbar, 13, tronco celíaco, mesentérica superior, casé, capsulares, regiamente, renal, genitales, mente, mesentérica inferior. Todas las ramas de la aorta abdominal. Entonces, si en algún examen te preguntan cuáles son las ramas de la aorta abdominal, le dices, el día lunes 13 me casé regiamente. O mamá, por ti mamá fui a Galicia, no envíes hipopótamo. ¿No? Pares craneales. Los pares craneales. Tilín, papá, y su tema, no sé, hay un montón de cosas. Aprendemos así. Yo les hago una pregunta a ustedes y si les responden en menos de 5 segundos nos vamos. Son 9 personas, o sea que hay 9 posibilidades. En 5 segundos, pero a todos les doy 4.
me caen mejor que los otros grupos, por eso les doy 5 a ustedes. ¿Quién de ustedes me dice su número de carnet de identidad en millones? No puedes tener 6.000. 7 millones. A ver. 6 millones 200. ¿Por qué se les hace tan difícil? 5.100. No. 3.762.278. 6 millones 515.943. ¿Por qué tan difícil? Porque aprendemos por asociación, ¿no es cierto? 37.62.27.8 es más fácil que decir 3.762.278. Imagínense que le digan eso a la señorita que vende la gasolina. ¿Qué les va a decir, ¿no es cierto? Entonces, ya el cerebro tiene sus trampas bien interesantes. Cuando lleven educación superior van a aprender cómo aprende el cerebro y van a ver lo maravilloso. Aquí está lo que les mencionaba hace unos minutos. Esta es la aspiración con una perita en el momento de una cesárea, aspiración con una perita en el momento de un parto y aspiración con la sonda de aspiración. ¿Por qué la controversia? Porque antes del 2005 se había prohibido la Academia Americana de Pediatría utilizar la sonda. ¿Por qué? Porque al realizar la aspiración no teníamos el cuidado suficiente para realizarlo de una manera muy prolija y con mucho cuidado. Utilizábamos y hacíamos así, que no sé qué. Entonces no se olviden que por acá pasa el nervio vago y en muchas oportunidades se produce la estimulación del nervio vago y eso producía grandes bradicardias, incluso paro cardíaco en el paciente, por una mala aspiración. Pero si han leído uno de los artículos, que es Care of the Newborn, cuidado del recién nacido sano, dice, aspire usted primero M y luego N. M de mouth o boca, primero se aspira la boca, y N, nose, de nariz. Y en ocasiones es necesario llegar hasta el estómago, sobre todo cuando el paciente tiene aspiración de meconio o líquido amniótico teniendo de meconio. Imagínense que tenga el meconio en el estómago y eso pueda regurgitar, vomitar, broncoaspirarse y todo lo demás. Entonces hay algunos que no quieren, hay otros que sí. Después del 2005 dijeron sí, se puede utilizar, pero de manera muy sutil, ¿no es cierto? No hay que ser torpes para utilizar la sonda de aspiración. Lisette, ¿dónde estás? A ver, ¿puede un solo reanimador hacerse cargo de 2 recién nacidos? Sí, no, ¿por qué? No, doctor, porque al otro lo dejarían descuidado. No debería. ¿Quién está en desacuerdo? ¿Quién dice sí? No se puede, ¿cierto? O sea, no debería ser. El problema en nuestro medio es que no solo carecemos de equipamiento, ¿no? También carecemos de personal. Entonces, muchas veces estamos sometidos al nacimiento de, en este caso, un embarazo general. Y acá claramente, si ustedes se fijan, secado, calentado, estimulado, posicionado, manejado el cordón umbilical, y es el gemelar 1. El gemelar 2, fases de llanto, buen tono muscular, unto sebáceo, secreciones hemáticas, cordón umbilical sin manejo, pinza coger, o sea que este es el segundo gemelar. Entonces podríamos hacernos cargos de inicio del primero y luego del segundo, porque la diferencia de nacimiento puede ser entre 90 segundos e incluso hasta 6 minutos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente si el primer gemelar se pone crítico, estamos en problemas. Y el segundo puede también nacer crítico, por sufrimiento fetal agudo, por asfixia perinatal, lo que ustedes quieran. Entonces ahí echaremos mano de la obstetra, de la enfermera, para que nos ayude hasta que venga otro personal, obviamente activando nuestro sistema de emergencia.
Andrea, ¿dónde estás? Ahí está. ¿Cuál es la composición del aire? Oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno? Luis Felipe. Es 21%. Muy bien. ¿Qué más? El que es más abundante es el nitrógeno. ¿Cuánto? 78. 78. No se van a olvidar nunca, porque les van a preguntar. 78 de nitrógeno, 21 de oxígeno. Los dos juntos hacen 99. Y el 1% restante es radón, xenón, argón, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Esa es la composición del aire. ¿A qué va esto? A un término que ustedes van a escuchar con mucha frecuencia en los hospitales. Y ese término es FiO2. La famosa FiO2. ¿Cuánto de FiO2 tiene tu paciente? Te van a decir. ¿Y qué es FiO2? ¿Qué es FiO2? Es la fracción inspirada de oxígeno. Es el porcentaje de oxígeno que está recibiendo nuestro paciente. Si yo le pongo frutas nasales a mi paciente con oxígeno adicional, ya no está recibiendo 21, estará recibiendo 23, tal vez 24. Si le pongo mascarilla, tal vez 24. Si le pongo un casco cefálico, tal vez 26. Si le pongo una carpa cefálica, tal vez 27 o 28. Hay el CPAP, donde se utiliza con alto flujo de oxígeno, que puedes recibir más. Pero si yo necesito 40 o más de FiO2, solo lo logro a través de la intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Entonces, la FiO2 es el porcentaje de oxígeno que estás respirando. Mientras más alta sea la FiO2, más grave es el problema de nuestro paciente en relación a los requerimientos de oxígeno. ¿Ya? En la época de la pandemia, las FiO2 necesarias sobrepasaban el 40%. Por eso es que todo el mundo necesitaba ventilación mecánica. Y si no era ventilación mecánica, era oxigenación con ventilación de alto flujo, con oxígeno de alto flujo. Entonces, eso siempre les van a preguntar, la famosa FiO2, fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuánto de FiO2 estamos respirando ahora nosotros? Cintia, ¿dónde estás? Aquí estás. ¿Qué opinas, Pachi? ¿Cuánto de FiO2 estamos respirando? 21%. Todos estamos respirando 21%, porque esa es la concentración máxima del oxígeno en el aire que respiramos. Independientemente de la altura que tengamos, si estoy en Santa Cruz a 500 metros sobre el nivel del mar, 2.660 en Cochabamba o 3.400 en el alto, el porcentaje de oxígeno es el mismo. La presión manométrica es otra cosa y eso ustedes ya van a conocerlo de una manera diferente. Miren, en este caso, mi paciente está recibiendo solamente oxígeno en el microambiente de donde está respirando. Pero para que utilice esta técnica de administración de oxígeno, ¿qué necesitó? Lisette, ¿dónde estás, Lisette? ¿Qué requisitos debe cumplir mi paciente? ¿Ser un paciente término? Ya, los prematuros también tienen, o sea que no necesariamente es para el de término. Una frecuencia cardíaca mayor a 100. Ya. Los requisitos en la respiración, a ver, Jessica. ¿Cuánto dura la memoria a corto plazo? ¿Quién sabe? Espontáneo, rítmico y irregular. Muy bien. ¿Cuánto dura la memoria a corto plazo? El doctor Villaruela, si le voy a llamar al doctor Villaruela. 17 segundos dura la memoria a corto plazo. Si uno no repite dentro de los 17 segundos, se olvida todo. Por eso es que hace rato les pregunté, ¿no? Y ahora se han olvidado. No puedo utilizar esta técnica si el paciente no está respirando solo, si el paciente no tiene una respiración regular o no tiene una respiración rítmica. Imagínense que tenga Chain Stokes o Kussmaul.
o biot, que son las respiraciones irregulares. El paciente respira. Esas respiraciones que no son normales por daño de dolor, todo lo que ustedes saben. Entonces, rítmico, regular y espontáneo. 45 minutos hemos hablado y en nuestro paciente ha pasado solo 1 minuto. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos hacerle la puntuación de Apgar. ¿Qué significa Apgar? Aparición, pulsación, gesticulación, pulso, gestos, respiración. Muy bien. Apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración. Es el apellido de Virginia Apgar. Virginia Apgar era una enfermera que ha determinado estas variables: frecuencia cardíaca, respiración, llanto, coloración, tono muscular e irritabilidad refleja, con puntuaciones de 0, 1 y 2, siendo 10 lo máximo. Paciente vigoroso, paciente que está súper bien, que no necesita nada absolutamente, y acá nuestro paciente está muerto, no tiene nada, no respira, no hay frecuencia, no hay actividad, no hay tono, no hay absolutamente nada. Acá nos pagan, acá no, la naturaleza se encarga. ¿No es cierto? Acá probablemente no tengamos nada más que hayamos hecho el secado, calentado, estimulado, posicionado, manejar cordón umbilical y todas esas cosas. Y nuestro paciente está bien. ¿Por qué? Porque tiene 2, 4, 5, les dije que tenían, ¿no es cierto?, que es relativamente frecuente la acrocianosis famosa, 7 y 9. 9 al minuto es buena acá. Sí, entonces nuestro paciente está vigoroso. 80. Ausente, completamente azul, con alguna flexión y con muecas, 3 de Apgar. 3 de Apgar ¿está bien? No, algo tendremos que hacer. ¿Ya? Pregunta para los 9. Yo tengo un paciente que nace. Al minuto tiene 5 de Apgar. Y a los 5 minutos tiene 5 de Apgar. ¿Qué ha pasado? Nace y al minuto mi Apgar es de 5. Y a los 5 minutos, que es donde tengo que realizar nuevamente el Apgar, es de 5. ¿Qué ha pasado? ¿No le han dado las medidas de reanimación o no le están dando las medidas adecuadas? No le han dado o no he hecho yo, porque se supone que eres tú el que estás atendiendo al paciente. En ese caso es que yo, sabiendo lo que tengo que hacer, no he hecho nada con mi paciente. Y eso es grave. Eso es grave, porque si yo sé que mi paciente necesita secarse, calentarse, estimular, posicionar y todo lo que hemos mencionado hasta ahora, y no lo he hecho, es que mi paciente, estando en 5, va a mantenerse con 5. Es más, podría bajar a 4, a 3 o a 0. Y eso es grave. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que no las haya estado haciendo correctamente. Obviamente, en este escenario sí, no sé, o sí sé, pero lo estoy haciendo mal. La otra posibilidad es que mi paciente tenga una patología tan seria que, aún sabiendo que yo sí sé lo que tengo que hacer, no va a mejorar. ¿Por qué? Porque tiene un ventrículo úrico, tiene una tetralogía de Fallot con un falocel, con una gastrosquisis, y mi paciente, haga lo que haga, no va a mejorar. Entonces, esas dos posibilidades. En un segundo, ya no me toca, ¿no es cierto? Porque nació mal, tenía una malformación o una multimalformación, que no sé qué, y mi paciente va a tener un desenlace que no lo voy a poder evitar. Pero en lo primero sí. Y se supone que eso, para lo primero, es parte de las clases que yo les estoy, no de las clases, no de lo que estamos conversando. En realidad no es una. Cuando uno hace el Apgar, ahí termina la atención inmediata. ¿Ya? Ahí terminó y listo. Luego viene la atención inmediata de los recién nacidos. ¿Ya? Y ahí tenemos que empezar, tallar perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, y un examen minucioso desde la cabeza hasta los pies. Hay que ver que tenga absolutamente todo y nada de más. ¿Ya? En mi entrenamiento, 30 aquí, 30 aquí y 30 aquí. Y una por una íbamos, madre por madre, a decirle
recomendaciones para que se vayan de agua. Y les decíamos, le va a dar pecho, no le va a dar agua, si se pone amarillo lo trae, si no se pone amarillo lo trae a los 5 días, y bla, 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 así, a todos, cada uno de los padres. Y nuestro jefe, que era, nos miraba desde la puerta, nunca nos decía nada, nunca se metía. Y cada tarde, al final de cada día, en la tarde, uno por uno nos llamaba a su oficina y nos decía, esto has hecho mal, es una vergüenza, nos zarandeaba, ¿no? Pero muchas veces decía muy bien, pues, pero nunca nos llamaba la atención en público, ¿ya? Y no era mi paciente, pero era mi guardia. Y le dice mi colega, le va a dar solo leche, no le va a dar agua, le va a bañar, le va a cambiar los pañales, de todo. La mamá le escuchaba y al final, y le puedo hacer una pregunta, doctor. Claro, dime, ¿y el sexto dedo de sus pícitos se va a caer o cómo hacemos? ¿No? A ver, lo vamos a volver a revisar, ¿no? Lo vuelve a revisar y todos nos ya habíamos parado las orejas, no sabíamos qué hacer, el jefe obviamente escuchó, no nos dijo nada, pero 2 fines de semana nos hemos quedado, hemos aprendido polidactilia, técnicas quirúrgicas para la medicina, porque nos han castigado. Entonces hay que tenerle paciencia, hay que ver que no tengan ni de menos ni de más. Para eso está la atención inmediata de los demás. Luis Felipe, ¿quién produce la vitamina K? El hígado. No. El intestino. El intestino grueso. El intestino grueso tampoco. O las bacterias del colon, ¿no es cierto? ¿El recién nacido tiene bacterias? No. Por lo tanto, obligatorio que todos nosotros coloquemos 1 miligramo intramuscular de vitamina K a todos los recién nacidos. A veces tocan la puerta, 6 de la mañana, abres el centro de salud y la señora está con su aguayo apretado aquí, su pañueleta negra bien apretada aquí, ¿no es cierto? Y con un bebé, y la madre y la suegra. Ha nacido en mi casa hace 2 horas. ¿Le ponen vitamina K? Sí, porque no creo que la madre haya comprado en la farmacia, ¿no es cierto? Y ustedes ya han llevado lo que se denomina enfermedad hemorrágica por deficiencia de vitamina K. Ese es el nombre correcto actual. Lo que antes se conocía como enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Ya? El primer día, hemorragia intraventricular. Esta es la temprana. La clásica del día 2 al día 7, gingivorragias, hemorragia del cordón, hemorragia de la piel, del tubo gastrointestinal, de los riñones y paro. Y en la tardía, del día 8 hasta los 3 meses, nuevamente, hemorragia intraventricular. Entonces hay que tenerle cuidado porque no le colocamos y podemos someterle a una lesión neurológica de por vida, ¿no? De la misma manera que hacer profilaxis ocular. ¿Cuánto es la agudeza visual normal? 20 sobre 20. En el niño es 20 sobre 200. En el recién nacido. 20 sobre 200. Eso quiere decir que ustedes tratan de leer un letrero a 100 metros de distancia. O sea, así. Esta es la visión del recién nacido. Solo tiene conos, solo tiene bastones, por eso ve en blanco y negro, y los conos se van desarrollando como pasa el tiempo. Al año de edad recién tienen una visión completa. Entonces, la profilaxis ocular es la administración de un ungüento oftálmico en ambos ojos para evitar la oftalmía del recién nacido. Sale por el canal del parto o por la cesárea y a veces se contamina, ¿no es cierto? Y eso puede producirle una oftalmía, una infección bacteriana, y por eso es necesario colocar. Pero la controversia está si le coloco inmediatamente al nacer, o sea, después de nacer, a un minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos, o 2 horas después. Si coloco al momento de nacer, voy a colocar una barrera mecánica a esta visión. ¿Va a ver mejor o peor? Peor. Y si le echo para entrar al papá a que corte el cordón y le pongo cloramfenicol para bajarle más su visión, hay muchos estudios que indican que se puede colocar a las 2 horas de nacido para permitir que esas 2 horas lo vea al papá, que le ha cortado el cordón, le vea a la mamá,
al hermanito. Tal vez la madrina ha llevado aretes de oro, que la vea, ¿no? Entonces, a menos de que mi paciente haya estado en un ambiente con coriomionitis o meconio. En ese caso hay que ponerlo inmediatamente, porque obviamente antes de salir ya han estado los ojos en contacto con estos líquidos potencialmente contaminantes. Curva de, ya he llevado eso también a la teoría. Lubchenco. La curva de Lubchenco. Lula Lubchenco, en esta vez una pediatra que ha hecho la relación del crecimiento y desarrollo intrauterinos, peso en gramos y edad gestacional en semanas. Con esto van a entender muy fácil y sencillo. Este es el recién nacido A, que tiene 35 semanas y 2000 gramos. El diagnóstico del recién nacido A es recién nacido pretérmino, más o menos 35 semanas, pero con peso adecuado para la edad gestacional, porque se encuentra entre el percentil 90 y el 10. El recién nacido B tiene los mismos 2000 gramos, pero 39 semanas. El diagnóstico de este recién nacido es recién nacido de término, más o menos 39 semanas, pero pequeño o con bajo peso para la edad gestacional. Y así pueden encontrar las 9 posibilidades. ¿Cómo vamos a saber que es de término o prematuro? Fácil. Usher. Han llevado ustedes Capurro, Dubowitz, Ballard, un método colombiano, ¿no? Eso les han enseñado en la teoría, pero aprendan a hacer Usher. No porque lo otro no sirva, sino porque esto es más sencillo. Y obviamente ayer les decía, todos ustedes van a ser o cirujanos cardiovasculares, o cirujanos plásticos, o intensivistas, y nadie va a ser pediatra, nadie va a ser neonatólogo, pero yo estaría contento de que conozcan la escala de Usher para determinar la edad gestacional aproximada. Si ustedes mandan un paciente de la provincia diciendo que tiene 38 y aquí le ponen 37, yo feliz. Si ustedes mandan un paciente de la provincia indicando que tiene 32 y aquí tiene 40, esa diferencia como que no está muy bien entendida, ¿no es cierto? Y para determinar eso, yo tengo que ver el cabello, pabellón auricular, nódulo mamario, genitales masculinos y femeninos y pliegues plantares. Pero si yo veo abundante cabello, tengo que tener todos los pliegues en la planta. El nódulo mamario tendrá que ser más de 10 milímetros. No puedo entender que mi paciente tenga pliegues en toda la planta, pero poco cabello. ¿Se dice bolsa o bolsas escrotales? Bolsa escrotal dividida por el zape medio. La bolsa escrotal con ausencia de testículos, que es del prematuro y que además sea de color rosado, ni siquiera hiperpigmentado. No, porque tiene que ser todo parejito. O todo está aquí, o todo está aquí, o todo está aquí. No es como en el Apgar. En el Apgar podríamos encontrar esas diferencias, ¿no es cierto? En este caso tiene que estar todo correlacionado. Preguntas. Les he dicho que hoy día les iba a crucificar, ¿no? Que hoy día va a ser pesada la clase. Estamos a la mitad, no se preocupen. Eso es manejo del recién nacido sano. Si hay preguntas ahora, es el momento. ¿No? Todo claro, ¿no? Además mañana vamos a volver a repasar, pero ya la parte práctica. Ahora viene el manejo del recién nacido de alto riesgo. Miren cómo se manejaba antes. Bien. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 personas alrededor de un recién nacido crítico. Cada una de ellas realizando un procedimiento en específico. Si ustedes se ven, si ustedes se fijan, se ven. Si ustedes se fijan acá, estas personas se encargan de la intubación endotraqueal. Esta persona está manejando el tubo endotraqueal. Acá está haciendo la onfaloclisis. Él está viendo los ruidos cardíacos y pulmonares. Resultados malos. El paciente se moría. El paciente se infectaba. Se enfermaba más. El estrés y todo eso llevaba a que el paciente tenía resultados negativos. Más tiempo de estancia en terapia intensiva, más posibilidades de contaminación y por lo tanto
hace unos 15 o más años ha aparecido un protocolo que se llama The Minimal Handling Protocol, protocolo de manipulación mínima. 2 personas, las encargadas de realizar todo lo que necesita nuestro paciente. Y ellas deberían saber desde la cateterización, la intubación, el masaje cardíaco, manejo del tubo, la auscultación, absolutamente todo, con mejores resultados. Mayor sobrevida, menos morbilidad, menos estrés, menos contaminación, por lo tanto se maneja de esta manera. Si ustedes ven que el recién nacido que les toca controlar está en la incubadora de la cuna radiante, rosada, sin dificultad respiratoria, con el monitor que muestra 120 de frecuencia cardíaca, ¿será necesario auscultarle los pulmones? Teniendo al paciente rosado, teniendo al paciente sin dificultad, creen que va a tener crépitos, creen que va a tener soplo, creen que va a tener rombos. Muy poco probable. ¿Por qué? Porque se lo ve clínicamente bien. Pero yo he estado reanimando a un paciente en la emergencia que se ha muerto de fiebre amarilla, que ahora está de moda, ¿no? ¿Han visto? Hay como 4 casos ya. Y hay que leer ahora fiebre amarilla, hay que recordar fiebre amarilla. Uno de mis pacientes cuando estaba interno, cuando era interno. Y saben qué me han... Uy, no, si yo les contaba. Se ha muerto porque todo el mundo pensaba que tenía una coledocolitiasis. La coledocolitiasis te produce, ¿cuál es la triada? Dolor, ictericia y... Dolor, ictericia y... Fiebre. No, el coledocolitiasis no. La colangitis te produce fiebre. La coledocolitiasis no. Coluria, ¿no? Es la triada. Y este chico tenía todo, unos 23, 24 años. Todo. Entonces dijeron, es una coledocolitiasis adentro al quirófano. Yo entro en el gastro, pero nada. Adentro entramos al quirófano y sacan la vesícula no tenía nada, no había coledocolitiasis. ¿Y ahora qué es? Sacamos la vesícula, no. Revisaremos el apéndice, revisan el apéndice, no tiene nada. Se van a pared, hacen las averiguaciones y era fiebre amarilla. Híjole, todo el mundo asustado y que por ahí nos hemos contaminado, ¿verdad? Y los cirujanos, y el que pagaba los platos era el interno, como siempre. Yo les voy a decir algo que a mí me han dicho y es una verdad. No hay nada peor que el interno, excepto el L1. Entonces, cuando lleguen al internado les va a tocar y seguro que les va a tocar. Entonces, me dicen, mandamos como a 20 familiares a el banco de sangre. Y el banco de sangre era donde ahora es paciente renal, ¿sí? Aquí en el edificio antiguo, donde es paciente, ahí era el banco de sangre. Entonces, del gastro, las 20 familiares estaban ahí. Y como se murió, el R3 Choque, apellidaba un peruano. Arispe, ve a decirles que ya no donen. 10 de la noche, con pijama, en invierno, corriendo. Les digo, ya no donen, les está llamando el médico. Vamos asustados los familiares, ¿no? Llegamos al gastro, Arispe, diles que se ha muerto. No, pero yo cómo les voy a decir, doctor, no es mi función. No les dices te quedas el fin de semana. Y no había pues defensor del pueblo en mi época, o sea que igual tenía que. Y les digo, ¿saben qué? Sí, se ha muerto. Uy, ya, terrible, todo el mundo lloraba. Y me da un equipo después de un choque, me da un equipo. Me dice, el paciente ya está en la morgue, toma, hazle la biopsia hepática. Pero ¿conocen la morgue del gastro? Es un cuartito bien pequeñito que solo tiene una entrada, es oscuro. No me he contaminado, por eso estoy aquí, ¿no? Pero he hecho la biopsia hepática sin saber. No sabía, no tenía, pero me dijeron, haga. Y se hace así, disparas y sacas, colocas en este tubito y me lo traes. Pero yo no sé hacer, ¿cómo voy? Uy, terrible. Ay, fiebre amarilla. Ya se lo... Entonces así se manejaban las armas. ¿Recuerdan la pirámide invertida?
esta es la explicación de la pirámide invertida. Es un algoritmo que muestra la reanimación en sala de partos. Pero lo que quiero que aprendan de esta es este término. Así como hemos aprendido el término de FIO2, este término que ustedes ven aquí que se llama gasping, también lo van a escuchar con mucha frecuencia en los hospitales. Gasping significa boqueo, gasping significa jadeo, respiración entrecortada, inminencia de paro respiratorio. Si alguna enfermera les dice, doctorita, el de la 15 está en gasping, lleven el caso de paro a la 15, porque en los siguientes segundos va a dejar de respirar y va a ser un paro respiratorio. Entonces, gasping. ¿Cuál es el concepto de apnea, Pacha? A ver. Por más de 20 segundos. ¿Qué más? Ausencia de la respiración por más de 20 segundos acompañado de cianosis y bradicardia. Ese es el concepto de apnea. ¿Cuál es el concepto de cianosis? Luis Felipe. Coloración azulada, puede ser central o puede ser, o si es central también está, pero que puede también ser solo en miembros. Ya. Entonces se llama cianosis central, cianosis periférica o cianosis. Ya. A ver, más completo. María Elena. Coloración azulada de piel y mucosas por una acumulación de hemoglobina reducida más allá de 5 gramos por decilitro. Ese es el concepto patológico de lo que es cianosis. Les digo porque les van a preguntar en los exámenes de la residencia. Cuando lean la pregunta van a decir, bendito doctor Eliseo, gracias, un punto hace la diferencia. Va a ser mentira. Puede ser que. Y otra cosa que quiero que aprendan de aquí es esta coordinación entre las compresiones torácicas y la ventilación a presión positiva. Cuando yo hago ventilación a presión positiva y además compresiones, necesito realizar 1, 2, 3, ventilo. 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 1, 2, 3 compresiones con una ventilación. Siempre y cuando seamos dos los reanimadores, porque uno se va a encargar de las compresiones torácicas y el otro se va a encargar de la respiración con bolsa y mascarilla. Mañana vamos a ver cómo hago yo la ventilación con bolsa y mascarilla. En realidad, la reanimación cardiopulmonar cuando estoy solo. Si estoy solo, ¿cómo voy a hacer? Eso ya les voy a explicar. Entonces, ahí está. La coordinación entre la ventilación y presión positiva, 3 a 1. No se olviden. Luis Felipe, ya que estamos contigo, ¿qué están haciendo acá? ¿Qué está haciendo acá? Están buscando. Ya, muy bien. Es sencilla la respuesta. Al grano, como el dermatólogo. Muy bien. Más específico, a ver. Está haciendo ventilación con presión positiva. Muy bien. Un reanimador realiza ventilación a presión positiva sobre un simulador neonatal utilizando la bolsa con la mano derecha y la mascarilla con la mano izquierda. ¿Se puede al revés? O sea, cambiar de mano. Si eres ambidiestro o si eres zurdo, empiezas con la izquierda, sí, porque si yo agarro la ventilación con bolsa y mascarilla y realizo, ¿ven el resultado? Entonces sí, puedo hacerlo. A veces nos toca ambucear, como decía Luis Felipe, por 5, por 7, por 15 minutos, por 20 minutos. A los 7 minutos quisiera verlos a los varones hacer masaje cardíaco en este simulador. 7 minutos de masaje por 100 puntos. Llevo 18 años en la facultad y nunca he perdido. Ahí está. Le perdonamos lo del reloj porque estás con un simulador, ¿no es cierto? Pero si estuviesen ustedes en un ECOE, el ECOE es el examen clínico objetivo y estructurado, es el examen final que ustedes
ya les adelantó en su internado al año, van a dar un ECOE para que les den su diploma académico. No se asusten, no va a ser tan importante. Si estuviesen en un ECOE, no tendrían que estar con reloj, tendrían que estar con guantes, con bata, con todo lo que corresponde. Muy bien. Pero para que yo logre realizar ventilación con bolsa y mascarilla y sea efectiva, necesito que la posición de la cabeza esté en una posición neutra, en una posición de olfateo. ¿Por qué? Porque ahí se observa que el flujo del aire es casi lineal. Si está hiperextendido, miren cómo tiene que venir el aire y prácticamente no entra. Si está hiperflexionado, peor aún. En ambas posiciones, el flujo de aire no va a ser efectivo y por lo tanto no vamos a tener una ventilación con bolsa y mascarilla adecuada, efectiva. Y vamos a estar dando ventilación casi literal. Ahí está. No me puedo colocar a la derecha ni a la izquierda del paciente. Siempre tengo que estar a la cabecera del paciente para tener un control total de mi paciente, de las respuestas que puede haber, del control de la coloración, de los movimientos, de todo lo que... Si estoy acá, el realizar la ventilación me va a permitir tener poca visión, obstruir mis procedimientos, realizar otro tipo de maniobras con este paciente se me dificulta, a menos que sea el segundo. Porque si soy el segundo, yo lo único que me voy a dedicar es a hacer el masaje. ¿Por qué? Porque el reanimador principal que está a la cabecera va a dar ventilación con bolsa. Si va a necesitar intubar, lo hará él y yo tendré que hacer el masaje cardíaco, la auscultación u otro tipo de procedimientos. Entonces, siempre traten de estar a la cabecera del paciente. La manera de colocar la mascarilla, primero el mentón y luego la pirámide nasal, y una ligera presión sobre la mascarilla para acoplar y evitar las fugas por los laterales y que la presión sea lo suficiente y sea efectiva nuestra ventilación. ¿Cuándo es necesaria la ventilación? Si no respira, obvio, ¿no? No está respirando, ¿qué tengo que hacer? Ventilación a presión. Gasping, boqueo, jadeo o respiración entrecortada también es una indicación. Bradicardia, como decía, no me digas. Lisette, no. Abigail, tampoco. Camila, no, menos. Andrea, ¿no? Bradicardia, menos de 100 por minuto, también es una indicación de bolsa y mascarilla. Y obviamente cuando la saturación de oxígeno está por debajo de lo requerido para el nivel en el que nos encontramos. Rafael, ¿qué están haciendo acá? Muy bien. Ahí está, ese es el concepto general de lo que se está realizando en este procedimiento. Más específicos, Rafael. Está realizando, porque estaba complicado este procedimiento, hacer ventilación, entonces creo que estaba la intubación endotraqueal. Sobre un simulador neonatal, un reanimador principal, un reanimador secundario, el reanimador secundario con el estetoscopio y con la sonda de aspiración, el reanimador principal sosteniendo el laringoscopio con la mano izquierda y el tubo endotraqueal con la mano derecha. ¿Se puede al revés? Sí. Al revés, que los dos cambien. No, que haga con la mano derecha el laringoscopio y con la mano izquierda el tubo endotraqueal. Sí, es que zurdos es Nunca, nunca, ni aquí, ni en Kazajistán, ni en Timbuktu, agarren el laringoscopio con la mano derecha. Nunca, siempre con la mano izquierda, siempre. ¿Por qué? Porque aquí está, miren, mango, hojas curvas, hojas rectas. Tanto las curvas como las rectas están diseñadas para sostener con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque nos van a dar una fuente de luz y una canaleta, una fuente de luz y una canaleta que está diseñado para colocar el tubo endotraqueal con la mano derecha. Si yo agarro con la izquierda, o sea, con la derecha el tubo, voy a agarrar así y para intubar voy a tener que cruzar las manos y eso es prácticamente imposible.
por un lado. Por otro lado, ya doctor, Abigail, te toca intubar, tú te acercas con el laringoscopio sosteniendo con la mano derecha, muy bien, muchas gracias, sigue participando, fuera, castigado el fin de semana. Nunca se acerquen agarrando el laringoscopio con la mano derecha, siempre con la izquierda. Y aquí vamos a tener una práctica mañana, el jueves y el viernes, para que ustedes manejen la mano izquierda sobre todo en los diferentes simuladores para que vean cómo se tiene que sostener, cómo tenemos que traccionar. Se tiene que traccionar hacia arriba y hacia adelante. O sea, yo tengo al paciente, agarro el laringoscopio, sostengo y tracciono hacia arriba y hacia adelante. No puedo hacer así. No puedo agarrar el laringoscopio y hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque voy a apoyarme sobre los dientes o me voy a apoyar sobre la encía. Si me apoyo sobre los dientes, fractura. Si me apoyo sobre la encía, sangra. Si sangra, ¿dónde va a ir la sangre? Va a bajar hacia abajo, como decíamos hace rato, baja abajo. ¿Y qué va a ocluir? Va a ocluir las cuerdas vocales, que es lo que yo tengo que verificar, lo que yo tengo que ver para introducir el tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales. Cuando yo esté seguro de que he colocado el tubo a través de las cuerdas vocales, sí voy a saber de que he colocado el tubo en la posición correcta. Tal vez no de manera longitudinal, que ya lo vamos a ver cómo debemos corregir, pero esto sí me da la certeza de que sí el tubo está en la vía aérea. Si coloco sin ver a la chunte o Diosito ayúdame, lo más probable es que se entre en la desota. Lo más probable es que se entre en la desota. ¿O no? Este es un video laringoscopio, con esto no tendríamos ningún problema. El detalle es que no tendría sentido para practicar en simuladores porque no tendría. En pacientes reales sí es una maravilla. Se ve a través de la cámara y prácticamente no se ve. Una vez que ya tengan manejado al paciente, la vía aérea está asegurada con un tubo endotraqueal, fijado el tubo endotraqueal, transportado el paciente a la terapia intensiva, conectado al ventilador mecánico, saque una radiografía de tórax. La radiografía de tórax es la única evidencia objetiva que ustedes tienen de que han hecho el procedimiento bien. Y esto les va a salvar de ir a la cárcel. Porque si el paciente se muere y ustedes no tienen una radiografía de tórax para ver dónde estaba el tubo, les van a decir, usted ha intubado mal. Pero yo he intubado 10.000 veces, ¿cómo puede usted creer que me he equivocado? ¿Dónde dice eso? Aquí en la historia, que ha anotado, tal fecha, a tal hora, yo, Johnny Arisca Artesana, realizo el procedimiento de intubación, procedimiento exitoso, firma y sello. ¿Cómo sé que usted no se ha inventado? Demuéstreme que estaba en la tráquea. ¿Por qué no le sacó? Es que no tenía plata, es que no quería irradiarlo, es que el técnico no está. No, señores, no tienen una evidencia como es la radiografía que pueden estar en problemas. Y esto les hablo por experiencia personal, hace muchos años atrás, pero no muy parecido a eso. Y si ustedes se fijan acá, la flecha indica que el tubo está muy para arriba y acá la flecha indica que el tubo está muy para abajo. La punta del tubo endotraqueal tiene que estar 1 centímetro por encima de la bifurcación de la tráquea, que se llama carina. Entonces, acá si está muy para arriba, se lateraliza y se sale. Acá está tan para abajo que viene bronquio derecho. Pulmón derecho hiperventilado y pulmón izquierdo atelectasiado. Intubación selectiva del bronquio derecho. Acá habrá que modificar sacando un poquito el tubo. Acá introduciendo un poco. Eso ya lo ven una vez que obtengan la radiografía de tórax. ¿Ya? Siempre pidan una radiografía. Si el sistema que nosotros tenemos de salud tiene muchas fallas.
Pero si ustedes piden y no existe y se muere el paciente, ustedes salvaron su responsabilidad. Se supone que deberíamos tener todos la disponibilidad de una radiografía, la disponibilidad de una tomografía, pero saben de que eso no es tan cierto en nuestro país. ¿Cómo sabemos de que estamos ventilando bien? Fácil, mejora la frecuencia cardíaca, se pone rosado y empieza a moverse nuestro paciente porque le llega sangre al cerebro y le llega sangre a los músculos y empieza con un movimiento muscular. La expansión torácica, auscultación de fluidos respiratorios y movimientos torácicos bilaterales. Acá, los movimientos, la auscultación no va a ser bilateral porque el aire está entrando solo al derecho. En el izquierdo no se escucha nada, no se mueve el hemitórax izquierdo y por lo tanto todo esto no se va a cumplir. Esto para mostrarles dónde deben ir los pulgares para la reanimación, para el masaje cardíaco, ¿ya? A nivel de los nódulos mamarios y el resto de los dedos y de las manos, rodeando el tórax del paciente para realizar las compresiones. La presión con la que debo hacer, el libro dice 2 centímetros, pero eso ya entra lo que denominamos sentido común. ¿Ya? Que es el menos común que tenemos, pero bueno. El sentido común, yo no puedo hacer en este paciente o en este paciente, no es cierto. Dependiendo de la edad del paciente, del peso del paciente, las compresiones van a ser diferentes. Eso lo vamos a ver en todos estos. Y ya les he dicho, de la apuesta también está en pie, o sea que los varones pueden practicar esta tarde, mañana hasta el jueves, a ver si es que lo. Finalmente, la cateterización de vasos umbilicales, que ya vamos a tener un simulador en los próximos meses. Fin. Hipoglicémicos, con sueños, muchos de los 9, ahorita estamos. Miren esto, el 2020. Reanimación neonatal. ¿Cuál sería la pregunta que debemos formularnos nosotros cuando estamos reanimando a un recién nacido? ¿Cuál es la pregunta obligatoria? Yo tengo que hacerme esta pregunta. Que está recién nacido y hemos hecho la reanimación. A ver. Ya estamos en la reanimación, hemos hecho el procedimiento, seguimos en el procedimiento. Ya se supone que estoy haciendo bien, ¿sí? Sigo reanimando, ¿qué debo preguntarme? Sus patologías son muy avanzadas. ¿Cuánto daño? No tanto. Si sus patologías ¿Me permiten seguir realizando el procedimiento? Creo que la pregunta más crítica es ¿cuándo detener? ¿Cuándo decir basta? ¿No es cierto? No solo en el neonatal, sino en todos los pacientes, ¿no? Pero el neonatal ha cambiado mucho la práctica porque si ustedes se fijan, antes del 2020 todo el mundo decía que había que detener las compresiones o la reanimación a los 15 minutos. Pero miren, en Estados Unidos y en Canadá dijeron término de la reanimación. Los recién nacidos después del parto que no responden a 20 minutos de reanimación tienen pocas probabilidades de supervivencia. En este punto, la discusión debe ser iniciada con la familia, decirle a la mamá y al papá, y con el equipo de cuidado. A la mamá le decimos, señora, llevamos 20 minutos. Y su hijo no responde. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué va a responder la mamá? Que sigamos, ¿no es cierto? Les pregunto. La mamá dice que sigamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué van a responder ustedes? Explicar todas las razones que tienen. ¿Ya? Pero ¿qué dirían? A ver, más maternales ustedes, mujeres, dirían. ¿Continuamos o no? Sí, como la mamá quiere que continuemos, tal vez sí, unos 5 minutos adicionales, unos 7 minutos adicionales, no sé.
Y ya después de eso volver a hablar con la mamá y decir que los resultados no son los esperados, está mal, que lo que ustedes dicen le explicamos la posibilidad de daño neurológico. Dos ejemplos para esto y con esto terminamos. Klaus Van Arok escribió un libro muy interesante de neonatología y en su artículo en su capítulo de reanimación neonatal había un caso clínico de un recién nacido varón de 506 gramos, el 2002. En esa época la ley americana obligaba a los médicos a reanimar por encima de 500, ahora obliga por encima de 400, o sea que ya han bajado 22 semanas y ellos ya tienen que reanimar por ley, todos. En esa época 500 por encima de 500 y el niño tenía 506. Obviamente esos 6 gramos pueden, ¿no? Bueno, le pondremos 499, compadre, y ahí nos quedamos, ¿sí? Los gringos son más estrictos. La mamá dijo, no quiero que reanimen a mi hijo. El papá dijo, no quiero que reanimen a mi hijo. Y ahí los médicos se reúnen y dicen, ¿qué hacemos? No, pues hay que cumplir la ley. Y cumplieron la ley, reanimaron al paciente. 12 años después, el niño, legalmente ciego, con parálisis cerebral intensa, gastrostomía, no se alimentaba solo, no se paraba, estaba postrada en la cama, la madre perdió el trabajo por atender al niño, el padre abandonó a la madre, ya verán. En fin, la madre y la suegra inician un juicio al hospital y al Estado y ganan y les pagan y les indemnizan $72 millones. ¿Justifica? 12 años y no estaba muerto, no se murió. Obviamente con ese montón de plata puedes hacerte una terapia intensiva en tu casa, contratas enfermeras, pero ahí viene el término de calidad de vida, ¿no es cierto? No por el hecho de tener al niño ahí, no sé, cada uno creo que va a decidir en algún momento. Yo he hecho mi residencia de pediatría en el Albina. Y el primer día que entré a la Albina me tocó con el doctor Carlos Rojas Águila, neonatología, por eso también. Entonces me dice, el primer paciente que vemos, ictericia neonatal. Entonces me empieza a preguntar y a la segunda, tercera pregunta, fuera, pero fuera, vaya a ver, usted no sabe nada. Al día siguiente, bien leído y no sé qué, me preguntan, al final le digo, no sé, fuera, pero fuera, le he dicho, vaya a leer, y que todos los días me botaba de la sala. Entonces leía, y me obsesioné con ictericia neonatal. Ictericia neonatal es mi marido golpeador, ¿no? Bien obsesionado. Y empecé a leer y leí un montón. DR3, sabía absolutamente todo, hasta la biología molecular, no sé, bacanas. Y en tercero, un fin de semana estaba yo de guardia y hacíamos el R3 con el R1, solitos los dos, y a veces un interno. Les hablo del 2099, 2000. Y llega una pareja del Beni con mucha plata, los papás, los abuelos atrás, así que no sé qué, preocupados, y llega con un niño de este color. Nuestro protocolo de manejo es cuando lo veías ictérico en una zona de Kramer 2 o 3, le dabas orden para el laboratorio de bilirrubina y regresaba con el resultado, y si estaba para internar, lo internaba. Pero con este Kramer, ¿cuál es la conducta? Internado. Ya no había dónde perder. Si le digo, ¿sabe qué, señora? Lo veo muy amarillo, es necesario internarlo y hay que hacerle las bilirrubinas y hay que ver cuánto tiene para escoger el tipo de tratamiento. Ya la mamá lloraba, el papá ajos y pimientas y un montón de cosas. Yo le he traído el viernes a un médico y me ha dicho que le ponga el sol y no ha funcionado. ¿Verdad? En serio, yo les digo así. Este médico famoso en Cochabamba nos han recomendado. Ahí. Entonces hacemos las bilirrubinas, viene la del laboratorio, viene y la veo con el reporte en la mano del pasillo viniendo. Porque cuando ella venía personalmente era algo grave.
En mi época había tanta meningitis que cuando hacíamos una punción lumbar y la veíamos venir a ella, con el resultado sabíamos que era positiva, o sea, positiva para meningitis. Entonces la veo venir y digo, Dios mío, viene y me dice, Johnny, 75 de bilirrubina total. 75. Entonces les llevo nuevamente a la sala y les explico esto. ¿Saben? Un drama. La mamá en el piso llorando porque le dije hay que hacer el exsanguíneo, no sabemos cuántas, hay que ver los resultados, bla, bla, y hicimos creo que 3 o 4 el domingo, 2 el lunes y los abuelos. Un problema social, ¿sabes? Entonces, se va de alta. Yo era 3, salí, me fui a Tarija a trabajar, después fui a la subespecialidad, regreso y en el 2005 o 4 creo, 4 creo, empecé a trabajar en el Albina. Y al 2005, a veces una señora me toca la espalda, me doy la vuelta y me dice, ¿se acuerda de mí? No, la verdad no. Soy la mamá del Beni con el niño de 75 de bilirrubina. ¿Cómo está? Claro, ahora sí me acuerdo. Y la vi sola. ¿Cuál era la pregunta obligada? Sí, híjole, yo no quería decir nada, pues se va y no se iba a eliminar. Ya, pues le digo, ¿y su hijo? Le pregunto, ¿no? Está por ahí, con esos nombres raros que les ponen en el Beni, ¿no? Le llamó, ¿saben qué? No tenía parálisis, no tenía sordera, no tenía coreotetos, no tenía nada, estaba en el kinder, sabía escribir, sabía todo. Ustedes llámenle suerte, llámenle milagro, plasticidad cerebral, lo que ustedes quieran. Pero ese chico no tenía nada de un kernícterus o una encefalopatía hiperbilirrubina. ¿Quién decide entonces cuándo hacer el tratamiento? ¿Cuándo dices basta? ¿Cuándo dices ya no reanimen? Déjenlo que se muera. Y el paciente está les va a tocar, porque hay muchos casos en los que hagamos lo que tengamos que hacer, el paciente no va a sobrevivir. Imagínense que les llegue un señor con una bala en el hígado y otro en el pulmón izquierdo. Eso es como que en los próximos segundos hagamos lo que hagamos, pónganle ORH negativo, tápenle, hagan un taponamiento aquí, intuben al lado y derecho. No, es igual, o sea, probablemente se muera, pero tenemos que hacer. ¿Y quién decide? ¿Cómo decidimos si hacemos o dejamos de hacer? Es bien difícil de responder. La respuesta la tienen cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes va a tener que tomar esas decisiones en algún momento. No le estoy haciendo asustar, cuidado que arquitectura para el siguiente semestre. No lo siento, pero es una realidad. ¿A quién le van a hacer caso? A su corazoncito, al incaso, a no sé. Pero ya les va a tocar. Para eso prepárense. Para eso es que ustedes no solamente apunten al 51. No, el que apunta al 51 siempre tiene problemas. Siempre al 100. De que ahí ya saquen 51, no importa, pero van a apuntarlo al 100. Lean. Vámonos, jóvenes. No los quiero.